El Salmo 51 es un salmo escrito por David. Este salmo escrito por David es el resultado de darse cuenta David, después de recibir la visita del profeta Natán, que vosotros lo podéis estudiar todo esto en Segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y todo lo que fue pasando. Creo que todos más o menos tenemos claro el evento que ocurre aquí. David está ocioso, David cuando debería estar peleando la batalla se queda en casa, quedándose en casa observa a Betsabé, empieza a sentir atracción hacia ella y acaba cometiendo adulterio con ella, pero no solo eso, sino que Betsabé se queda embarazada de David y por lo tanto hay ahora un problema porque en la época en la que ella se queda embarazada, su esposo Urías el Eteo está guerreando, que es lo que tendría que hacer David. Entonces, ahí entra toda una paranoia en David y empieza a complicarse la historia hasta que al final decide mandar al frente, a la línea frontal de la guerra, de la batalla, a Urías el Eteo para quitárselo del medio. Bueno, todo esto ocurre, llega Natán el profeta, que sabe lo que ha pasado, obviamente de parte de Dios, y le cuenta y le explica a David un ejemplo diferente y hace que David reaccione diciendo, bueno, esa persona que tenía tantos animales a su disposición y decide quedarse con con el único animalito que tenía aquel hombre, merece la muerte. Y Natán le dice, bueno, esa persona eres tú, porque teniendo todas las mujeres que tienes a tu disposición, decidiste quedarte con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Cuando David se ve descubierto, cuando David se da cuenta que no hay nada que se pueda ocultar a los ojos de Dios, David obviamente entra en un arrepentimiento y él escribe este salmo, Salmo 51. Supongo que ya todos lo tenéis. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, David tenía una conciencia de pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora entendamos esto. Todos hemos sido formados en maldad, todos hemos sido concebidos en pecado, porque todos nacemos con una naturaleza de pecado. Eso lo tenemos claro. Pero nosotros ya no debemos orar como David está orando aquí, porque si estamos en Cristo y por la gracia de Dios estamos en Cristo, nadie que está en Cristo está en pecado. Nadie que vive en Cristo vive en pecado. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido creados en justicia. Y eso yo sé que a veces golpea la forma de pensar tradicional, pero hay muchas cosas que se nos han enseñado que cuando venimos a la palabra y empezamos a interpretarlo desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo y su obra completa, nos vamos a dar cuenta que no son correctas. Hay cosas que hemos aprendido, hay cosas que se nos han enseñado, que se han establecido como bases doctrinales para la Iglesia, que de repente vemos que no son de acuerdo a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, no están de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, no están de acuerdo a la realidad del nuevo pacto. Entonces nosotros necesitamos aprender, que significa recibir conocimiento y aplicarlo o incorporarlo en mi vida. Eso es aprender. No solamente recibo el conocimiento, sino que decido aplicarlo a mi vida. Entonces nosotros ahora estamos en justicia, hemos sido hechos la justicia de Dios en él. Ya no estamos en pecado, no podemos orar como él ora. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este verso lo he escuchado tantas veces. Gente orando, gente con años de cristianos llorando.
orando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Escucha, querido, querida, la Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí todo ha sido hecho nuevo porque lo viejo ya pasó. No debemos orar, crea en mí un corazón limpio. No debemos orar, renueva un espíritu recto. No ores que Dios no aparte su presencia de ti o que no quite de ti su Santo Espíritu, porque Dios está en ti. El Espíritu Santo habita en ti. Dios habita en tu interior. Dios y tú sois uno. Hay una unión perfecta gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entiende esto, la sangre de Cristo te ha limpiado una vez y para siempre. O sea, la sangre de Cristo no solo te limpió y te va a ir limpiando de acuerdo a cómo te arrepientas de tus pecados, te va a ir limpiando de acuerdo a cómo confieses tus pecados. No, no. La sangre de Cristo te limpió una vez y para siempre. No solamente te limpió, sino que ya te mantiene limpio para siempre. Porque eso es lo que produce la sangre de Cristo. Obviamente aquí vemos a David que él no tiene la experiencia de la sangre de Cristo en su vida. Él no tiene la experiencia de haber nacido de nuevo. Él está mirando al futuro el sacrificio de Jesús, pero lo tiene adelante y nosotros lo tenemos atrás. Podemos disfrutar de lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Y lo que Cristo hizo es que nos ha limpiado una vez y para siempre. Hay personas que piensan que cada vez que piden perdón por sus pecados o confiesan sus pecados o se arrepienten, Dios los está perdonando en ese momento. No, Dios ya nos perdonó. Porque si Dios me perdonara a mí por arrepentirme, quiere decir que el perdón de Dios no está basado en su gracia, sino en mi arrepentimiento. Y por lo tanto, algo falla. Dios no me perdona porque me arrepiento, sino que yo decido arrepentirme porque entiendo que Dios ya me perdonó en Cristo. Es diferente. Entonces la gente piensa, si te arrepientes, Dios te perdonará. No, no, Dios ya me perdonó. Y cuando yo entiendo que Dios me perdonó es cuando hago un cambio de mente, es cuando un cambio de chip, un cambio de dirección, que eso significa arrepentimiento. Pero fíjate qué interesante, acompáñame a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Dios es bueno siempre. Fíjate qué expresión usó David, entendiendo lo que iba a poder pasar en el futuro. Y nosotros estamos orando como David oraba. Y sin embargo, David miraba al futuro y decía, madre mía, qué privilegio van a tener esas personas que vivan después de que Jesucristo haya dado su vida, después de que Jesucristo haya consumado la obra. Porque David dice en Romanos capítulo 4, verso 6, o sea, el apóstol Pablo escribiendo, pero nombrando a David, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y estas son palabras de David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto está en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, es triste que nosotros estemos orando como David en el Salmo 51, cuando David miró hacia el futuro y dijo, permíteme decirlo de esta manera, y tenía envidia de cómo vamos a vivir nosotros. Sé que envidia no es quizá la palabra, pero él decía, wow, bienaventurado el varón, el hombre o la mujer a quien el Señor no imputa de pecados, a quien va a ser justificado por gracia. Entonces, nosotros debemos entender que yo no tengo que orar, oh, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. O como oraba Moisés y la gente ora, si tu presencia no viene conmigo, yo no me muevo. Pero es que Dios va contigo allí donde tú vayas. Este entendimiento hace que nuestra forma de caminar sea diferente. Dios va contigo siempre allí donde tú vayas. Dios te acompaña en todo momento. Dios te acompaña en todo tiempo. No tengas miedo. Se nos tiene que enseñar.
Se nos tiene que educar para que entendamos Dios conmigo siempre. Esa es la realidad. El entendimiento, el cada vez un mayor conocimiento, no, es que Dios está en mí. Donde yo voy, Dios viene conmigo. Yo no tengo que orar, no quites de mí tu Santo Espíritu. No te vayas de mí, no te alejes de mí. No, Dios nunca se va a alejar de ti. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Voy a estar contigo, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Dios está dentro de ti, donde tú vas, querido, querida. Cuando vas al supermercado, Dios va contigo. Cuando vas al gimnasio, Dios va contigo. Cuando vas a la congregación, Dios va contigo. Cuando vas a la playa, Dios va contigo. Cuando vas, sea donde sea que tú vayas, Dios va contigo siempre. Dios está en todo momento contigo porque Él vive en ti.